Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Empezamos el khutbah de hoy, al igual que hicimos en semanas anteriores, hablando de algunas prácticas que nos recomienda el Corán para poder sobrellevar esta vida sin olvidar la otra, es decir, para poder disfrutar de esta vida sin olvidarnos de la otra. La 10ª práctica que vamos a hablar es al-insan. Al-insan, traducido al español, la excelencia o la perfección, o hacer el bien de la mejor manera, ¿no? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ser preguntado por el ángel Gabriel, la paz de Dios sea con él, sobre el significado de Ihsan, que adores a Allah como si lo vieras, pues aunque no lo veas, Él te ve. Por lo tanto, el que realmente se someta a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala no solamente tiene miedo de cometer faltas en público, sino también cometer faltas en privado, en secreto, porque sabe que el testigo de todas las faltas que comete, sean secretas o no, es el propio juez, es decir, es Allah subhanahu wa ta'ala. Según cuenta la tradición islámica, en un pueblo había un panadero que era famoso por sus deliciosos panes, ¿no? Hacía unos panes exquisitos. El panadero no era una persona rica, pero siempre preparaba su pan con mucho esmero, elegía los mejores ingredientes y cuidando siempre cada detalle. Y no solo hacía panes para vender, sino que también reservaba una parte para los pobres de su comunidad, quienes esperaban su generosidad cada mañana temprano. Es decir, que el pan lo hacía bien tanto para los pobres como para los que vendían. Un día, un rico hacendado, impresionado por la fama del panadero, le encargó que preparara un gran pedido porque iba a ser una fiesta, ¿no? Llegaron al acuerdo y él, encantado, pues se preparó y les entregó el pedido. Al comprobar el rico hacendado que el pan era riquísimo, aparte de pagarle lo que habían convenido, le intentó dar una recompensa, ¿no? Aumentar ese importe por el esfuerzo que había hecho para él, ¿no? Entonces, el panadero le dijo: mira, no hice los panes mejor que otras veces.
Yo siempre lo hago exactamente igual para el pedido que me hiciste, para la gente que me compra, incluso el que reparto entre los necesitados. Y lo hago por dos motivos: por amor a mi trabajo y porque quiero que sea un acto de devoción, ¿no? Tenemos que entender qué significa ser un acto de devoción. Significa, pues, cuando hace las cosas con un respeto y la admiración que se merece el que es más digno de todas alabanzas, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es lo que significa un acto de devoción. Entonces el rico hacendado, sorprendido, le dijo: pero mira, podrías haber ahorrado tiempo y dinero si el resto, si sincera él, ¿no? Al resto hubieras bajado los ingredientes, hubieras bajado la calidad, nadie lo hubiera notado, ¿no? Entonces él le dijo: bueno, tal vez los demás no lo notarían, pero yo sé que Allah subhanahu wa ta'ala siempre ve nuestros actos y nuestras intenciones. Los creyentes debemos hacer las cosas con al-ihsan, y al-ihsan no es solamente hacer el bien cuando la gente nos mira, sino esforzarse en todo momento sabiendo que cada acción de bondad que realices es una oportunidad para acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala. Este cuento de la tradición islámica nos enseña que el verdadero ihsan, la verdadera perfección o excelencia, no depende de la audiencia, es decir, de la gente que esté a nuestro alrededor mirando, ni tampoco de las recompensas materiales por hacer esa buena acción. Al-ihsan significa dar lo mejor de uno mismo en cada acción, pero por amor a Allah subhanahu wa ta'ala y con la conciencia, es decir, teniendo claro o sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos observa o siempre nos está mirando. Dice Sahaba Corán en la sura de la abeja, Nahl, y en la línea 90. En verdad, Allah ordena la justicia, la excelencia, es decir, el ihsan, y dar a los parientes próximos, y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que así podráis recapacitar. Allah nos ordena el ihsan, nos ordena la excelencia, es decir, hacer las acciones de la mejor manera, de la forma mejor que podamos, ¿no? Vamos a ver ahora una clasificación de los tipos de ihsan que hay, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, en relación con Allah, la perfección o la excelencia en relación con Allah. Siempre nosotros debemos sentir la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala siempre que realizamos un acto. Debemos actuar siempre con profunda sinceridad, para que Allah vea que hay sinceridad en nuestro acto, y con amor a Allah. Allah nos recuerda que Él está siempre atento de nuestras intenciones y de nuestras acciones, y que además recompensa a todo aquel que lo haga, que haga buenas acciones o que lo busque a Él con sinceridad. Dice Sahaba Corán en la sura de la vaca al-Baqara en el día 112. Sino que aquel que humille su rostro ante Allah y actúe rectamente no tendrá que temer ni se entristecerá. La verdadera excelencia en la adoración implica, pues, ser agradecido, dedicar tiempo a la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y tener la intención de actuar con total sinceridad, porque sabemos que estamos actuando ante Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo tipo de ihsan es en relación con los otros seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los creyentes ser justos, amables y compasivos en sus relaciones, ya sean con familiares, amigos, vecinos y en general con cualquier ser humano. Dice Sahaba Corán en la sura de las mujeres, An-Nisa, y en parte de la ley 36. Adoren a Allah y no asocien nada con Él. Y sean buenos con los padres, los familiares, los huérfanos, los necesitados, los vecinos cercanos y los vecinos lejanos, y aquellos que están a vuestra diestra, es decir, aquellos que están a vuestro cargo. El tercer tipo de ihsan es en relación con los que nos dañan, ¿eh? Este ihsan implica actuar siempre con perdón y paciencia hacia aquellos que nos ofenden o que nos causan o nos lastiman o nos causan algún tipo de daño. Dice Sahaba Corán en la sura de las consultas, Shura, en la ayah 43. Y ciertamente quien se muestra paciente y perdona, tiene ihsan en ese perdón, actúa con verdadera firmeza en los asuntos. Es decir, el creyente debe tener siempre un trato generoso y compasivo hacia todas las personas, aunque nos lastimen, aunque nos hagan daño. Claro, eso es actuar con ihsan, y Allah nos ha ordenado actuar con ihsan a los creyentes. El cuarto tipo de ihsan es en relación con la vida cotidiana, nuestra vida normal y corriente, la de todos los días. El ihsan incluye que realizar las tareas, como por ejemplo el trabajo o el resto de las responsabilidades que nosotros tenemos a lo largo del día, tenemos que hacerlo con ihsan, de la mejor manera posible.
buscando no solo recibir beneficios, como es el caso del trabajo, trabajamos para obtener el sustento, ¿no? Sino también como muestra de agradecimiento y de adoración al Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Sado Corán en la Sura de las Estrellas, An-Naym, y en la ley 39, que el ser humano no tendrá más que el fruto de su propio esfuerzo. El quinto tipo de ihsán es en relación con la creación, con el resto de la creación. La excelencia en el trato hacia los seres vivos y el cuidado de la creación, de la naturaleza, es una responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuidar de la naturaleza y tratar bien a los animales, eso es una manifestación de ihsán, de este quinto tipo, ¿no? Dice Sado Corán en la Sura de los Rebaños, Al-An'am, y en parte de la ayah 141. Coman de sus frutos cuando dé fruto y paguen lo que es debido el día de la cosecha, pero no desperdicien, pues Allah no ama a los derrochadores. Con esto de desperdiciar y derrochar quiere decir tratar mal a la creación, tratar mal a la naturaleza, tratar mal a los seres vivos. El sexto tipo de ihsán, y el último que les voy a nombrar, es el ihsán en el autocontrol y en el desarrollo personal. Es decir, el ihsán en el autocontrol consiste en esforzarse por mejorar nuestro carácter. Eso es ihsán en el autocontrol. Controlando nuestras emociones, especialmente aquellas que tenemos cuando estamos en momentos de dificultad. Eso es en verdad lo más difícil, la prueba más difícil que tenemos que superar en este mundo, ¿no? La paciencia, el autocontrol y la gratitud son virtudes fundamentales para los creyentes. Es decir, nosotros, eso debería ser innato en nosotros, o por lo menos esforzarnos para tenerlo. Dice Sado Corán en la Sura de la Vaca, Al-Baqara, y en la ayah 153. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Ciertamente Allah está con los pacientes. La paciencia forma parte del ihsán, forma parte de esa perfección o esa excelencia a la hora de hacer una acción. Y desde luego es fundamental tener paciencia para tener autocontrol y para tener un buen desarrollo personal. Dice Sado Corán en la Sura de la familia de Imran, Al-Imran, y la ayah 200. Oh creyentes, sean pacientes, perseveren y permanezcan firmes, es decir, manténganse en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tengan taqwa de Allah para que así tengan éxito. Esto es lo que nos pide Allah subhanahu wa ta'ala. En resumen de lo que hemos hablado en esta primera parte del sermón, al-ihsán es una característica que tienen los creyentes y que se debe extender en todos los aspectos de nuestra vida, desde la adoración hasta el trato con los demás, el trabajo, el cuidado de la creación y el desarrollo personal. Sí tiene que formar parte de todas nuestras acciones, incluso de los pensamientos e intenciones. Cada tipo de los que hemos nombrado de ihsán nos recuerda que ihsán no es solo para obtener beneficios externos ni para quedar bien con la gente, sino para vivir con la conciencia de que Allah subhanahu wa ta'ala está siempre observando nuestras acciones y nuestras intenciones. Y como está siempre observando, nosotros debemos esmerarnos, debemos preocuparnos de hacerlo lo mejor posible o de la mejor manera. Wallah y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con su comunidad y todo aquel que se olvide de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam,
agarrándose la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, habían dos hombres musulmanes que trabajaban juntos en un campo de trigo, que compartían. Lo compartían debido a que ese campo de trigo estaba en medio de sus dos casas, ¿no? Y entonces llegaron al acuerdo de que trabajaban junto al campo y que luego se repartirían la mitad de la cosecha. Y así llegó el día del reparto, y cuando ya estaban en los almacenes de cada uno ese reparto, la primera noche que recogieron la cosecha, uno de ellos pensó: mi hermano en el Islam tiene familia numerosa, tiene más gente para dar de comer, yo estoy solo aquí. Mejor le voy a dar uno de mis sacos, que se lo merece más, y fue y le llevó el saco al almacén del vecino y lo dejó allí. El otro, esa misma noche, pensó: mi hermano es soltero, no tiene familia, tiene que reunir para poder formar una familia. Él necesita más que yo este trigo, le voy a llevar un saco. Y así hizo, le llevó un saco. Claro, pasaban los días mientras estaban recogiendo la cosecha de trigo y siempre estaban los mismos sacos, a pesar de que llevaba un saco siempre por la noche. Un día, por la noche, se cruzaron los dos llevando el saco y entonces comprendieron qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Se abrazaron, lloraron, se sintieron muy felices al comprender que el amor profundo que existía entre ellos dos, que se preocupaban por el otro. Eso es lo que se llama en español fraternidad, o en árabe al-Uhuwa, es decir, la hermandad, ¿vale? Este cuento de la tradición islámica lo que nos hace es hablar de eso, que esta hermandad va mucho más allá que la de la hermandad de sangre, la de los lazos de sangre, y refleja la verdadera preocupación y generosidad por el bien del otro. Es decir, la preocupación de un creyente más que uno es la preocupación de cómo está el otro. En el Islam esta hermandad implica sacrificio, bondad desinteresada, es decir, actos buenos sin esperar nada a cambio, poniendo encima las necesidades de nuestros hermanos por encima de las nuestras. Es algo que se echa en falta hoy en día en nuestra comunidad. Seguimos esta segunda parte de Khutba hablando de algunas prácticas que nos recomienda el Corán para que podamos sobrellevar esta vida sin olvidar la otra. La 11ª que les voy a nombrar es precisamente esta, al-Uhuwa, la hermandad. Al-Uhuwa es uno de los pilares más importantes de la vida comunitaria en el Islam, donde los creyentes, a través de esa fraternidad que hablamos en el cuento de la tradición islámica y el amor mutuo, construyen una comunidad fuerte, unida, con el único propósito de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. O ese es el fin de formar la comunidad musulmana. Ese es el objetivo fundamental. Vamos a ver algunas características que tiene que cumplir esta comunidad para que podamos decir que cumple pues, con los principios de la hermandad, de la fraternidad, del al-Uhuwa. Primero, la unidad y la solidaridad. Hermano, Dios es uno, por lo tanto su comunidad debe ser una. ¿Qué quiere decir eso de que su comunidad debe ser una? Que debe estar fuertemente unida. Es la forma de que la comunidad demuestre que está siguiendo el Tawhid. Allah es uno, su comunidad es una, no es una derivación de muchas comunidades, ¿no? Por lo tanto, una de las características que tiene totalmente que estar unida. Dice el Sagrado Corán en la sura de las habitaciones privadas, al-Hujurat, y en la ley 10. Los creyentes son en verdad hermanos, así pues reconcilien a sus hermanos y tengan taqwa para que se les tenga misericordia. Los creyentes debemos entender que la prosperidad de un individuo, de la comunidad, es la prosperidad de todos. No tener envidia, sino pensar que la prosperidad de uno eso va a ayudar a la prosperidad de todos. Si somos verdaderamente creyentes. Y al contrario también, el sufrimiento de uno es sufrimiento para todos. Por lo tanto, tenemos que luchar para que nadie esté sufriendo en nuestra comunidad. Esa es la verdadera solidaridad. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Tirmidhi: el creyente que se mezcla con la gente y soporta sus molestias
es decir, el que es capaz de aguantar a la gente aunque te caiga mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera así, es mejor que el creyente que no se mezcla con la gente ni soporta sus molestias. Pero al igual que ocurre con cualquier cosa que quiere conseguir un creyente, ¿no? Primero hace el esfuerzo y después se encomiendan a Allah y después pide a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo mismo pasa con la comunidad, con la fraternidad. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para conseguirla, pero después tenemos que hacer súplica a Allah para que podamos conseguirla. Esto lo vemos en el Sagrado Corán, en la Sura del Botín, Al-Anfal, y en la ayah 63. Y unió sus corazones. Fíjate lo que le dice el profeta. Aunque hubiera gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías conseguido unir sus corazones. Es decir, que a veces, por mucho que nosotros nos esforcemos, no somos capaces de formar esa fraternidad. Entonces, cuando le hacemos dua a Allah. Sin embargo, Allah los unió, continuó la ley. Verdaderamente Él es irresistible y sabio. Si nosotros nos esforzamos y luego le pedimos a Allah que nos ayude a que nuestros corazones se unan, ¿no? La segunda característica de la fraternidad en el Islam es el apoyo mutuo. Los creyentes se apoyan en todas las áreas de la vida, es decir, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista material. Es decir, no solamente se trata de dar sádaca, también podemos dar sádaca espiritualmente, ¿no? Trayendo a la gente al buen camino, ¿no? Ya puede ser ayudarle a resolver problemas, compartir conocimiento o ofrecer ayuda en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Arrepentimiento, Tauba, y en la ley 71. Y los creyentes, hombres y mujeres, son aliados unos de otros. Ordenan lo que es bueno, prohíben lo que es malo, cumplen con la oración, dan el zakat y obedecen a Allah y a su mensajero. A ellos, Allah le concederá su misericordia. Ciertamente Allah es poderoso y sabio. La tercera característica de la fraternidad, de la hermandad en el Islam, es el perdón y la reconciliación, ¿vale? Que son cosas también muy difíciles en la actualidad, pero que hay que conseguirlas como sea. Los creyentes deben tener una gran capacidad para perdonar y arreglar las relaciones después de que se hayan producido desacuerdos, ofensas o se hayan lastimado, ¿no? Esta capacidad fortalece los lazos de la hermandad, esa unión de la que hablamos antes, y permite una cosa muy importante, que haya paz en la comunidad. Leemos de nuevo el Sagrado Corán en la Sura de la Consulta, Shura, y en la ayah 43. Y ciertamente quien se muestra paciente y perdona, a quien perdona, a quien le ofende, a quien le lastima, actúa con verdadera firmeza en los asuntos, ¿no? Antes la usamos para decir que tenía un buen ihsán, pero también una buena fraternidad. La cuarta característica para ser buenos hermanos es la compasión y la empatía. Si los creyentes deben saber ponerse en el lugar del que sufre y apenarse, sentir ese mismo dolor que está sintiendo la persona que está sufriendo. Esto hace que se cree un ambiente en la comunidad de confianza y apoyo, es decir, te sientes protegido, ¿vale? Dice Sagrado Corán en la Sura de la familia de Imran, y en la ayah 103. Y aferraos todos juntos a la cuerda de Allah y no os separéis. Y recordad el favor de Allah, el favor que Allah ha tenido con vosotros, cuando habiendo sido enemigos ha unido vuestros corazones y por su gracia os habéis convertido en hermanos. Estabais al borde de caer en el fuego y os salvó de ello. Fíjate que salirse de la hermandad es justamente eso, caer en el fuego. Así os aclarará su signo, ojalá os guiéis, ojalá os mantengamos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. La quinta característica relacionada con la fraternidad o la hermandad es la reducción de la soledad. Claro, si estamos rodeados de gente, la soledad desaparece, ese aislamiento que sentimos a veces desaparece, ¿no? Sobre todo en una sociedad actual donde estamos todos aislados, y tendemos a aislarnos con los móviles, los PC, los tal, pues ahí se rompe esa soledad, ¿no? Porque sentirte parte de la comunidad que te apoya y que te da afecto, que te da cariño y que te da amor, encima te va a ayudar para que estés físicamente bien y mentalmente bien. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fue transmitido por Abu Daud. Ciertamente el lobo devora a la oveja que se aleja del rebaño. Es decir, cuidadito con alejarte mucho de la comunidad, ¿no? Pasa que el problema está en que lo primero que hay que hacer es encontrar la comunidad, para que así después
no puedas alejarte. Y encontrar la comunidad actualmente es muy difícil, ¿no? Por eso debemos esmerarnos cada uno de nosotros y después hacer dúa, como dijimos antes, ¿no? Claro, esta hermandad nos da primero sensación de pertenencia, de que pertenecemos a la comunidad, ¿no? Y después reduce ese aislamiento, esa soledad que sentimos en la vida actual que estamos haciendo, ¿no? Y la comunidad no debe permitir que ninguno de sus componentes se sienta aislado o ninguneado, que también es lo mismo, ¿no? La comunidad debe preocuparse por aquellos que se están aislando, ¿no? Y este acompañamiento que hace la comunidad a sus individuos, ¿no?, a través de la fraternidad, tiene que ser un reflejo de lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala hace con nosotros, porque Allah está siempre con nosotros. Entonces, si Allah está siempre con nosotros, nosotros tenemos que estar siempre con el resto de las criaturas de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dice Sagrado Corán en la Sura del Hierro, en parte de la Sura del Hierro, al Hadith y al final de la Ley 4. Y está con vosotros donde quiera que estéis. Es decir, Allah está siempre con nosotros, pues nosotros estamos siempre con cada individuo de la comunidad. La sexta y última característica que lo voy a nombrar para saber que estamos realmente teniendo una buena hermandad, una buena fraternidad, es la resiliencia. Es decir, que la resiliencia no es otra cosa sino saber adaptarse a las dificultades, ¿no? La hermandad ayuda a las personas a tener resiliencia. ¿Por qué? ¿Por qué la ayuda? Porque te sientes protegido por la comunidad, te sientes apoyado por la comunidad, te sientes amado por la comunidad. Por lo tanto, es fácil enfrentarte a las dificultades que vengan. No es lo mismo enfrentarte a los problemas tú solo que sabiendo que tienes el apoyo de la comunidad. Por lo tanto, es más fácil adaptarse, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la Sura de la familia de Imran, en el día 173. Y cuando se os dijo la gente se ha reunido contra vosotros, así que temerle, eso aumentó la fe de los creyentes. Fíjate que dice, eso aumentó la fe de los creyentes, de todos los creyentes, no de un creyente o de dos creyentes, la fe de los creyentes. Es decir, juntos aumentaron su fe, ¿vale? Lo repito, y cuando se os dijo la gente que se ha reunido contra vosotros, así que temerle, eso aumentó la fe de los creyentes y dijeron, Alá nos basta y Él es el mejor protector, ¿no? Fíjense entonces que nos habla de que los creyentes cuando se enfrentaron a la amenaza de sus enemigos, en vez de ceder a esos enemigos, su fe se fortaleció y se unieron, ¿vale? Se unieron. Se mostró la fraternidad entre ellos poniendo su confianza en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esta ley nos enseña que en tiempos de dificultad la respuesta correcta no es aislarse, no es tener miedo y separarse de la comunidad, sino todo lo contrario, aferrarse a la fe colectiva poniendo la confianza en Allah Subhanahu wa Ta'ala y por supuesto también en la comunidad, en que va a haber apoyo mutuo, ¿no? En resumen, al-Ujuwa o la hermandad es la que hace que los creyentes sean una sola comunidad unida por la fe, que viven en paz, justicia y apoyo mutuo. Eso es lo que significa hermandad en el Islam. Según cuenta la tradición islámica, en una ocasión, un joven que tenía ganas de aprender, se le acercó a un maestro musulmán que era famoso en su pueblo por tener un gran conocimiento del Sagrado Corán. El joven se le acercó y le dijo, mira, maestro, ¿cómo puedo encontrar la verdadera sabiduría que hay en el Corán? Porque lo leo muchísimas veces, pero no llego a entenderlo muy bien. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? Esto que dice el cuento. El maestro sonrió y le dijo, mire, imagínate que el Corán es como un jardín lleno de flores hermosas y frutas deliciosas. Para poder disfrutar de su belleza y de su sabor, debes cuidar y observar cada planta con paciencia y atención. Es decir, no limitarte a comer como un loco, sino debes mirar qué estás comiendo, fijarte en las plantas. Y le dio una lupa y le dijo, vete a mirar aquella planta. Y fue a mirar aquella planta y se dio cuenta de las ramificaciones que tenía. Es decir, no es lo mismo mirar una planta así de paso que mirarla con una lupa. Fue corriendo a contarle todo lo que había descubierto, ¿no?, con respecto a esa planta que había mirado con una lupa. Y entonces el maestro le dijo, mira, así es como tienes que estudiar el Corán. No basta con leerlo rápidamente, ni memorizarlo. Debes examinar cada aleya con detenimiento y reflexionar sobre su significado y hacer posible utilizar el corazón como lupa. El corazón
es el que te va a abrir los ojos, el que te va a dar una mayor visión del Sagrado Corán cuando lo lees, ¿no? Solo entonces, continuó el maestro, descubrirás la verdadera sabiduría y belleza que contiene el Corán. Fíjate que Allah subhanahu wa ta'ala precisamente nos habla en el propio Corán, en las leyes ambiguas, aquellas que podemos interpretar de distintas maneras, que depende de lo que hay en nuestros corazones, interpretaremos. Por lo tanto, es fundamental utilizar el corazón como lupa cuando estamos leyendo el Corán, ¿no? Bueno, la 12ª y la última actitud que les voy a nombrar con respecto a cómo vivir esta vida, sin olvidar la otra que nos da el Sagrado Corán, es precisamente lo importante que es leer y reflexionar sobre el Sagrado Corán. Toda esta semana lo que hemos hablado son de herramientas que Allah subhanahu wa ta'ala nos da en el Corán para poder vivir esta vida sin olvidarnos de la otra. Pues claro, pues para poder tener acceso a todas esas herramientas, lo primero es leer el Corán. Lo primero es leer y reflexionar sobre el Corán para poder descubrir esas herramientas que hemos estado nombrando toda esta semana. Dice el Sagrado Corán en la sura de Sad y la ley 29. Este es un libro que hemos revelado lleno de bendición, subhanallah, es un regalo de Allah, para que reflexionen sobre sus signos, ¿no? El Corán, hermanos, es fuente de sabiduría, de consuelo, uno puede buscar consuelo y superar las pruebas. Reflexionar sobre sus versículos nos ayuda a muchas cosas, mira, a entender y superar las pruebas, a entender el propósito, el objetivo de la vida y sobre todo, lo más importante, a mantenernos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, ya para terminar, hermanos, si hacemos un resumen de todos estos sermones de las últimas semanas, ¿no? Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Sagrado Corán nos da las herramientas necesarias para vivir esta vida con equilibrio, es decir, las herramientas necesarias para no perder de vista las responsabilidades que tenemos en esta vida mientras nos estamos preparando para la que nos espera en la otra vida, inshallah. Si llevamos a la práctica esas herramientas, esas enseñanzas, podemos sobrellevar las dificultades de esta vida con total tranquilidad, sin ningún problema. Y con la esperanza, ¿verdad?, de que nos espera otra vida, sin olvidar desde luego que nuestra recompensa está precisamente en Allah subhanahu wa ta'ala en la otra vida. Wallahu alam y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso que nos recordará y le agradecemos por su gracia que las incrementará. Saber que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad y repetir Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los oprimidos y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que protejas y bendigas a todos nuestros hermanos que sufren y mueren en todo el mundo. Allahumma, tú que eres el perdonador y amas el perdón, perdónanos. Allahumma, haznos sabios en nuestras palabras, pacientes en nuestras respuestas y sinceros en nuestras intenciones. Allahumma, ayúdanos a vencer nuestro ego, a controlar nuestra lengua, a purificar nuestra intención y a llenar nuestro corazón con tu luz. Allahumma, ayúdanos a recordarte, agradecerte y adorarte de la mejor manera. Allahumma, une nuestros corazones, mejora nuestras relaciones mutuas y guíanos por los caminos de la paz. Allahumma, del Corán la primavera de nuestro corazón, la luz de nuestro pecho, el alivio de nuestra tristeza y la eliminación de nuestras preocupaciones. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillah y Rabbil Alamin. Ahora vamos a salah, inshallah.